Bienvenidos nuevamente. En el video de hoy vamos a ver un poco cuestiones básicas sobre el diseño etnográfico. Para eso voy a hacer un recorrido, un breve recorrido por, bueno, qué es el método etnográfico, qué cosas lo caracterizan, bueno, las etapas en las que básicamente se puede desagregar el método etnográfico, o sea, los pasos que uno tiene que seguir durante una etnografía a lo largo del trayecto y del proceso de investigación, y tomando como referencia esta idea de, bueno, la conceptualización de una investigación, la operacionalización y la instrumentalización. Nosotros vamos a ver características que son propias del método etnográfico, en tanto es un método que involucra un trabajo de campo con una fuerte presencia de la observación participante y otras técnicas. Como les decía en clases anteriores, el método etnográfico se caracteriza por el trabajo de campo o fieldwork en inglés, y es considerado como un rito de pasaje que todo antropólogo debe transitar para ser considerado como tal. Bueno, también, breve paréntesis, el método etnográfico no es no es una propiedad exclusiva de la antropología, sino que ustedes como psicólogos o también sociólogos o la carrera que sea, pueden llegar a usarlo, y frecuentemente se usa en distintas disciplinas. Por lo tanto, bueno, no tengan miedo en usarlo, pensando que si no son antropólogos no deberían hacer etnografía, porque no hay nada menos cierto. Por otro lado, es un método que yo les decía que es intensivo y extensivo. Intensivo porque involucra un trabajo de campo, donde uno tiene que estar en un contacto muy cercano con esas personas, compartiendo cuestiones de vida cotidiana, en esto que Malinowski llamaba los imponderables de la vida cotidiana, y que luego deriva en esto que se llama observación participante. No solo observar, sino participar en las actividades del grupo o la cultura estudiada. Esta centralidad de la observación participante, que tiene que ver con la intensividad del trabajo de campo etnográfico, hace que, bueno, que sea una característica central y que difícilmente encontremos una etnografía donde no esté la observación participante involucrada. Esto no quiere decir que la etnografía solo utilice la observación participante, sino que pueden haber muchos tipos de técnicas, como, bueno, es muy frecuente encontrar entrevistas semidirigidas o no directivas, o también, bueno, encontrar distintas herramientas, tanto cualitativas como cuantitativas. Por otro lado, le decía que también es un método extensivo, en el sentido de que involucra por lo menos un año de actividades con ese grupo, en las cuales uno se puede familiarizar con las cuestiones que está estudiando. Bueno, como dice el manual de Atkinson y Hammersley sobre etnografía, define el trabajo de campo diciendo, bueno, su principal característica sería que el etnógrafo participa abierto, de manera encubierta, en la vida diaria de las personas durante un periodo de tiempo, observando qué sucede, escuchando qué se dice, haciendo preguntas, de hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que sirva para arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación. En este sentido, bueno, todas estas características que están mencionando, nosotros vamos a ver en la clase sobre observación participante cómo tienen que ver con la técnica de observación participante. La observación participante puede ser abierta de manera encubierta, o sea, que los sujetos investigados sepan que están siendo investigados como que no sepan. Esto es un tema, la investigación encubierta desde el punto de vista ético es muy problemática, y desde los parámetros éticos y de las obligaciones éticas que tienen la investigación en nuestro país, bueno, es muy difícil que ustedes logren hacer una investigación encubierta. Lo cierto es que de todas maneras hay investigaciones clásicas encubiertas, tanto etnográficas como no etnográficas, y que han sido útiles
como investigaciones a lo largo de la historia del método etnográfico y de la investigación científica en general. Pero no es lo aconsejable y es algo muy excepcional este tipo de investigación. Por otro lado, dice la vida diaria de las personas, participar en la vida diaria de las personas durante un periodo de tiempo. Esto involucra estas dos cosas de la intensidad y la extensidad que les decía, y observar lo que sucede, escuchar lo que se dice, hacer preguntas, y hacer acopio de cualquier dato disponible que sirva para arrojar un poco de luz. O sea, la observación participante, el trabajo de campo etnográfico tiene una gran flexibilidad y una gran emergencia, en el sentido que como técnica nosotros podemos programar nuestro trabajo de campo, pero también tenemos que tener la suficiente flexibilidad, cintura, oficio, para ir moldeándonos a el campo mismo. Porque como les decía, a diferencia de otro tipo de investigaciones donde son los sujetos o los participantes de la investigación los que vienen a un encuadre, a un marco, a un contexto dispuesto por el investigador, como ser un laboratorio o una situación de entrevista, en el trabajo de campo etnográfico y en el uso de observación participante, nosotros vamos a contexto donde las reglas están puestas en el contexto espontáneo del fenómeno que estamos investigando o del grupo que estamos investigando. Hay muchos tipos de etnografías. Están desde estas etnografías clásicas de las que yo les hablaba, por ejemplo la de Malinowski, las Islas Trobriand, de ese etnógrafo que se va a un grupo, una cultura determinada, muy alejada, no occidental, y está más o menos aislado de su grupo de pertenencia. Bueno, otros tipos de etnografías que surgen más acá o más allá en el tiempo. Tenemos, por ejemplo, las etnografías multisituadas, que no ocurren en una locación específica, sino en muchas locaciones. Muchas veces los fenómenos que estudiamos, más en un mundo globalizado, no necesariamente tienen solo un lugar, sino que pueden tener muchos lugares, o incluso no tener lugar físico. Si ustedes hacen etnografías en grupos que son de internet, por ejemplo, no tendrían ni siquiera un lugar físico específico, sino un lugar virtual. O etnografías como, no sé, etnografías como las que se hicieron en los años 70, en los años 80, cuando emergió la epidemia de la heroína, por ejemplo por Feldman, y esta etnografía llamada Angel Dust, que es un estudio etnográfico sobre el polvo de ángel, esta droga, la penicilina, que fue hecha en Miami, en Filadelfia, en Chicago, en Seattle. Bueno, etnografías que el investigador puede ir puede estar yendo a muchos lugares observando el mismo fenómeno cultural. Después están las etnografías experimentales posmodernas, se podría decir, experimentales en el sentido de experimentación de nuevas formas de hacer etnografía, y que tienen que ver con esta crisis que yo les hablaba de la escritura etnográfica y de este giro retórico y esta crisis de la representación, y de buscar nuevas modalidades que escapen de los mecanismos persuasivos clásicos de hacer etnografía. Experimentos de campo, donde nosotros sabemos que va a ocurrir algo y en determinado momento, entonces uno va antes y uno después para registrar qué cambios ocurrieron luego que ocurriera ese evento, por ejemplo un terremoto o unas elecciones o bueno, algo que sepamos que está ocurriendo y que va a generar efectos. Justamente Russell Burnham nos dice que es experimentos de campo porque bueno, es como que la variable independiente ocurre espontáneamente, nosotros sabemos que va a ocurrir, entonces hacemos una recolecida de datos antes que ocurra el evento y otra después. Luego tenemos otros géneros. Bueno, yo ya les hablé de la etnografía multitécnica, y les hablé que en realidad, bueno, la etnografía de sus inicios
exploran distintas técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas. Y después hay un género que aparece también en las últimas décadas, que es el de la autoetnografía. O sea, esta idea de hacer una etnografía sobre uno mismo, y que tiene una tradición bastante fuerte, no solo en antropológica, sino en ciencias sociales, en las últimas décadas, principalmente investigaciones que, por ejemplo, en el campo de la antropología médica, hacer autoetnografía de cuando el propio investigador transita un proceso de enfermedad, de salud y enfermedad, hacer una etnografía de eso, ¿no? Esto, bueno, hay algunos sociólogos como Arthur Frank en el 91 que escribe At the Will of the Body, y bueno, es un sociólogo que escribe sobre su enfermedad, sobre el cáncer, y bueno, y sus experiencias y su percepción subjetiva y su trayectoria subjetiva durante el tránsito por la enfermedad. Después en el doctorado de antropología médica, cuando bueno, yo cursé, tuve una profesora que se llamaba Susana Di Giacomo, que falleció hace poco, falleció este año. Y bueno, y ella también escribió sobre su propio tránsito por su enfermedad, por el cáncer, pero hace mucho más tiempo. También hizo una autoetnografía de esto. Y luego, bueno, también en el doctorado de antropología médica, mi supervisor de tesis, Uriol Romaní, y sus autoetnografías y biografías en general sobre el tema de la droga y las subculturas de la droga. En tanto él también es un activista por ejemplo, de la despenalización de la cannabis, etcétera, etcétera. Bueno, hay todo un género de autoetnografía que es bueno el investigador haciendo una autoobservación. Después están etnografías cognitivas. Yo les mencionaba, por ejemplo, a Edwin Hutchins, y hay un libro clásico que se llama Cognition in the Wild, la cognición en lo salvaje, que básicamente, bueno, él no solo antropólogo, sino también aviador, y plantea en cómo, bueno, este tema de la cognición distribuida, de cómo nuestra cognición no solo está en el cerebro, sino que depositamos operaciones cognitivas en el medio y en otras personas. Por ejemplo, cuando alguien que maneja un avión deposita funciones cognitivas que asisten a la persona, la tecnología de un avión asiste en determinadas funciones cognitivas a la cognición de la persona para que sea manejado. Y eso lo vemos, en realidad, esta cosa de cognición distribuida en todo, en la calculadora que hace la operación por nosotros, en el Google que nos avisa cuando es un cumpleaños y nos ayuda mnemónicamente. Bueno, todas funciones que delegamos y que pueden ser también estudiadas etnográficamente por medio de esto que muchas veces se denomina etnografías cognitivas. Bueno, siguiendo un poco, focalizándonos entonces en el tema del método etnográfico y el diseño etnográfico, vamos a decir, bueno, que primero me gustaría distinguir entre qué es método y qué es técnica, algo que vemos a lo largo del módulo metodológico de la carrera de Facultad de Psicología. Y decimos que método es ese camino que construimos para llegar a un fin. Este camino que nosotros construimos involucra muchísimas cosas, con constructos teóricos, herramientas, técnicas de investigación, esos pasos que hacemos para llegar a nuestro fin cognoscitivo, involucra todo el diseño de investigación. Ese diseño de investigación es esa anticipación abstracta que nosotros hacemos a la investigación, y ese camino que pensamos seguir para alcanzar nuestros objetivos de investigación y responder nuestras preguntas.
Pero el proceso de investigación, mientras nosotros diseñamos y transitamos un proceso de investigación, que va a tener cosas predecibles y impredecibles que nos van a surgir y que vamos a tratar de controlar. En ese sentido, la investigación etnográfica comparte con los métodos cualitativos el tener un carácter muy flexible y emergente. O sea, es flexible y emergente porque nosotros, a medida que transcurre la investigación, podemos transformar en gran medida nuestro diseño de investigación en cuestiones incluso fundamentales, como ser el problema de investigación en sí, de acuerdo a lo que vayamos encontrando. Y también reformulando la teoría en base a lo que vamos encontrando en el campo, porque estamos con una especial sensibilidad a los problemas de los grupos que estamos estudiando, a las categorías que ellos usan para entender el mundo, y todo esto hace que haya una ida y vuelta entre teoría y campo. El método trata de fijarse ese camino, y el método etnográfico es una tradición metodológica que tiene determinadas características que lo diferencian de otros métodos y de otras tradiciones metodológicas que podemos encontrar, como los estudios de caso, por ejemplo, donde, bueno, se utilizan quizás otras herramientas, o el caso clínico, en investigación psicológica. Y bueno, el método etnográfico va a tener muchos componentes, una serie de pasos a seguir, determinados formulación de los constructos que vamos a utilizar, y a la vez vamos a utilizar distintas técnicas. Estas técnicas son herramientas que nosotros usamos y que tienen una forma de hacerse. Son un complejo codificado de normas y procedimientos de carácter recurrente, reconocidos y transmitidos por un colectivo con un fin manual y intelectual. Nos dice, por ejemplo, el manual del Marradi Argenti Piovani, de Manual de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, retomando una definición del italiano Galino, del sociólogo. Bueno, con esto se refiere a que la técnica es un instrumento que nosotros usamos para recolectar datos, que tiene una codificación y tiene una forma de hacerse. Y que, de acuerdo a la técnica, va a tener mayor o menor grado de estructuración. En el caso de las entrevistas, por ejemplo, las entrevistas en profundidad, como si es una entrevista no directiva o una entrevista semidirigida, tienen menor grado de estructuración que un cuestionario o una escala psicométrica. Cuando ustedes aplican ese cuestionario, las preguntas están en un orden, por lo general son preguntas cerradas, en múltiple opción, dicotómicas, numéricas, mientras que en las entrevistas en profundidad ustedes pueden tener un guión, una pauta, o directamente nomás tener ejes temáticos, de acuerdo a si es no directiva o semidirectiva. Y las preguntas y los temas van a emerger a medida que se da la situación de entrevista. Entonces, todas estas técnicas van a ser o más codificadas o menos codificadas, pero la etnografía va a hacer uso de un crisol, puede hacer uso de un crisol de técnicas de todo tipo, de acuerdo a nuestros objetivos de investigación. Todo esto tiene que ver con cómo es el proceso de investigación en general en toda investigación. Todo esto que les estoy diciendo, el método, la técnica. Bueno, una investigación, yo les decía, la investigación científica es no solo pensar el mundo, nosotros no solo nos formulamos teorías acerca del mundo, sino que también las ponemos a prueba. Y por eso la ciencia es un saber fundamentado no solo en lógica, sino también empíricamente. O sea, tratamos de generar una teoría lógica y consistente y sistemática, pero a la vez, por más lógica y sistemática y consistente que sea esa teoría, tenemos que ponerla a prueba a ver si esa teoría se cumple en la realidad, y tenemos que tener un método para llegar a ponerla a prueba, esa teoría. Sea un método cualitativo o cuantitativo. Por eso decimos que, bueno, que hay, por un lado, una conceptualización de la investigación, que son estos conceptos teóricos con los cuales formulamos nuestra investigación.
Luego una delimitación empírica, dónde, cuándo, quiénes investigamos. O sea, no vamos siempre tiene que haber un lugar, un momento, tenemos que seleccionar, delimitar empíricamente lo que hagamos nuestro referente empírico, ¿no? ¿Quiénes vamos a estudiar? ¿Qué grupo? ¿Qué fenómeno cultural? ¿Dónde es? ¿En qué periodo de tiempo? Y luego también lo que se llama una operacionalización e instrumentalización de la investigación. Nosotros todos estos conceptos tenemos que definirlos y bajarlos a tierra. O sea, si nosotros vamos a estudiar pobreza, tenemos que definir qué es pobreza. Pobreza es una persona que está en la pobreza, es alguien que recibe tanto ingreso per cápita no sé, por día o por mes, o también, por ejemplo, eso es un indicador. Pueden haber muchos indicadores: mortalidad y morbilidad infantil, acceso a sanidad, acceso a educación, etcétera, etcétera. Son formas de operacionalizar la pobreza. Y después está cómo medimos eso a través de instrumentos, cuestionarios, censos, bueno, distintas estrategias, distintos instrumentos para medir qué es pobreza, o en términos cualitativos, bueno, instrumentos como la entrevista, la observación y la participación, distintas herramientas que podemos usar. Este proceso que va de la conceptualización a la instrumentalización es un concepto que va desde allá arriba, desde las ideas, en esas nubes que le puse en esta imagen, que son ideas que nosotros podemos tener sentados. Por ejemplo, esta antropología de gabinete era una antropología donde el antropólogo se sentaba a pensar el mundo y los datos empíricos los recogía de cosas que escribieron otros. La ciencia tiene, para que una ciencia sea empírica, no solo tenemos que tener esta cosa de conceptualizar, sino buscar esos datos por medio de herramientas e instrumentos. Esto se cumple para todo tipo de ciencia que tenga un método empírico. Bueno. La etnografía en este proceso de investigación y en este diseño de investigación y en esta serie de pasos que se formulan en un diseño de investigación para trazar este camino hacia nuestro fin cognitivo. Bueno, la etnografía tiene una serie de pasos que hacen a las fases del trabajo de campo etnográfico. Y aquí tenemos dos modelos distintos de materiales del curso. Uno de Bernard, de Manuel Razar Bernard, que les mostré anteriormente. Y otro es un artículo de Ameigueiras. Y los dos plantean distintos momentos en el método etnográfico. Bernard plantea como unas fases que son más clásicas, más de etnografía clásica. Ustedes imagínense en Malinowski yendo a Melanesia Occidental, estas islitas donde están los trobriandeses. Hay un contacto inicial, donde llega, como si caído en paracaídas, y un shock cultural. Este encuentro con algo diferente, no solo en creencias, no solo intelectualmente, sino en la vida cotidiana, en el aseo, en la comida, en el día a día. Este shock cultural es muchas veces difícil de asimilar, y el antropólogo, el etnógrafo, tiene que adaptarse a este shock cultural, que en las etnografías clásicas es muy fuerte, mientras que en las etnografías actuales, que muchas se hacen en nuestra propia cultura, o en nuestra propia ciudad, o en nuestro propio lugar de vida, es menor ese shock cultural, pero puede estar. Luego está esta parte de descubriendo lo obvio. El etnógrafo empieza a descubrir cosas que son obvias para las personas de la cultura, pero para él son nuevas y las está interiorizando.
Luego hay un quiebre, nos dice Bernard, donde se termina de descubrir lo obvio y bueno, y hay como una pausa. Luego, donde el etnógrafo encuentra el foco, termina de delimitar su foco de interés. De repente en un tema específico, o de repente en hacer una etnografía holística sobre ese grupo. De ahí se focaliza hasta, reúne datos, recoge datos, hasta agotar las posibilidades del tema. Ahí hay un segundo quiebre, y luego de ese segundo quiebre, donde uno piensa que ya tiene todo, surgen nuevos vacíos, nuevas preguntas, y lo que llama una actividad frenética, donde se recogen los últimos datos, y luego se deja el campo. Esto es un modelo clásico, quizá en etnografía, más de irse a un lugar apartado, exótico, a otra cultura, por ejemplo, y corresidir en un lugar muy distinto a donde uno vive. El de Amigueiras es un poco más actual. Yo les decía que a partir de la segunda década del siglo XX, la etnografía comienza a hacerse más en etnografía de nuestra propia cultura, de nuestras propias ciudades, de nuestras propias sociedades. Entonces ustedes, por ejemplo, como etnógrafos aquí en Uruguay, pueden hacer etnografías de un hospital, pueden hacer etnografías de un grupo religioso, pueden hacer etnografías de un grupo político, de inmigrantes, de distintas cosas que están aquí, quizás no sé, en la ciudad donde ustedes vivan, Montevideo, Salto, no sé, Maldonado, y ustedes van a ese grupo y bueno, y van a compartir con ellos cuestiones de vida cotidiana que van a hacer más o menos distantes de su pertenencia cultural. Pero así todo, luego van a volver a su casa, van a comer en su casa, van a dormir a su casa, van a seguir su vida, gran parte de su vida cotidiana se va a mantener intacta. Entonces ustedes, bueno, en estos problemas preliminares que van encontrando, a medida que hay una fase, se podría decir, exploratoria de campo, donde ustedes se plantean los problemas preliminares e ingresan al campo y se encuentran con esto que llaman gatekeepers o porteros o facilitadores, que les van a dar acceso al campo. Porque ustedes, por más linda investigación que se propongan hacer, si no tienen acceso al campo, si ustedes se proponen una etnografía en un hospital, pero ustedes no tienen los permisos para ir al hospital, difícilmente pueden hacerlo. Luego el desplazamiento al campo, donde hacen ustedes comienzan el trabajo de campo, encuentran informantes, se comienzan a hacer entrevistas etnográficas, registran la información, para luego detener todo, analizar e interpretar los datos y salir del campo. Bueno, son distintas fases. Quizá la Megueira se adapta más a los tiempos modernos y la de Bernard es más de esa etnografía clásica que les hablaba al principio. En esta clase yo les hice como una división mucho más básica y esquemática del proceso de investigación etnográfica, donde hay una etapa inicial que tiene que ver con la conceptualización y operacionalización de la investigación, donde ustedes van al trabajo, hacen un trabajo de campo exploratorio, ustedes se acercan al grupo que quieren investigar, y empiezan no solo a abrir el campo, lo que se llama abrir el campo y poder acceder al campo, sino también a empezar a plantearse su problema y su diseño de investigación. La etnografía, a diferencia de otros métodos o otro tipo de investigaciones, requiere por lo general entrar primero en contacto con el campo para ver por un lado el acceso y por otro si los problemas que uno se plantea son pertinentes al campo. Después una etapa de trabajo de campo intensivo, de que es una fase empírica donde nosotros profundizamos conceptualmente los temas emergentes y empezamos a analizar la información que va surgiendo, ya con un foco más puesto en determinados problemas que ya encontramos, con el campo ya abierto. Y una etapa final donde nosotros decimos, bueno, acá es hora de comenzar a
hacer el análisis y la interpretación en profundidad, a escribir y a salir del campo, a cerrar el campo. La etapa inicial, nosotros partimos quizás de intuiciones sobre lo que nos interesa hacer, y vamos conceptualizando en base al estado del arte y a los antecedentes de investigación de lo que nos interesa. Vamos formando el marco teórico, los antecedentes y el problema de investigación y la delimitación empírica que yo les hablaba anteriormente. Para eso hay una revisión de la literatura, en diálogo con un trabajo de campo exploratorio, elaboramos nuestro diseño de investigación, tomamos decisiones metodológicas y podemos plantear problemas o hipótesis de trabajo, tanto cualitativas como cuantitativas. Entonces aquí hay un primer diálogo entre el relevamiento teórico y los antecedentes que vamos encontrando, y nos vamos encontrando tanto a nivel teórico general como a nivel particular, ¿no? Bueno, ¿qué se hizo si nosotros estamos aquí en Uruguay, en Montevideo, por ejemplo, bueno, ¿qué se investigó en Montevideo sobre el tema que estamos investigando? ¿Qué se investigó en Uruguay? ¿Qué se investigó en la región? ¿Qué se investigó en general sobre el tema? ¿Y qué perspectivas sobre el tema existen? Esto lo vamos a poner en diálogo con lo que encontramos en el campo. Y vamos a ver estos temas qué tan pertinentes son a lo que vamos encontrando en el trabajo exploratorio, para así definir bien nuestro foco de interés. Entonces aquí, bueno, este pasaje de lo intuitivo a la sistematización conceptual y a la operacionalización de la investigación es sumamente importante en cualquier investigación. Involucra, bueno, un relevamiento bibliográfico donde vamos a ir a bibliotecas, archivos institucionales, a revistas científicas. Ahora contamos con Internet, que nos facilita mucho todo este trabajo. Y vamos elaborando un marco teórico. Un segundo. Bueno, luego está, en esta fase exploratoria de trabajo de campo, pasamos por esta fase donde, bueno, tenemos no solo, como les decía, en esta fase exploratoria, en la fase exploratoria del trabajo de campo etnográfico, por un lado tenemos esta parte de, bueno, de ver, poner en diálogo la teoría con el campo y ver los planteos que nos estamos haciendo si condicen con lo que encontramos en el campo. Y este conocimiento del campo involucra formular mejor las preguntas iniciales, pero también negociar la accesibilidad del campo, como les decía, problematizar la factibilidad de la investigación y ver, bueno, metodológicamente qué se puede hacer. Preguntas importantes para esta fase son qué fortalezas y debilidades encuentro en una posible investigación en el campo, si tengo accesibilidad al mismo, y si cuento con los recursos necesarios, porque ustedes van a tener recursos que son tanto económicos como de tiempo, como recursos humanos. Pueden ser ustedes o muchas personas las que hagan la investigación. La delimitación empírica es esto que les decía, ¿no? Por un lado, delimitar una unidad de análisis, por ejemplo, que es el referente abstracto que engloba el conjunto de sujetos que ustedes van a estudiar y que detentan las propiedades de lo que ustedes van a estudiar en determinado ámbito espaciotemporal. Por ejemplo, si ustedes están estudiando pobreza, bueno, determinadas personas en situación de pobreza, en tal barrio de Montevideo, en tal a cual año, por ejemplo. Básicamente la delimitación empírica involucra a ese alguien de quien queremos conocer algo. Porque nosotros, como investigadores que nos dedicamos a investigar al ser humano, estudiamos a gente, por lo general. Y acá está el tema de cómo seleccionamos los casos. O sea, acá está, bueno, qué, quiénes estudiamos, y cuándo, dónde, y cómo accedemos a ellos. La selección de casos, bueno, en investigación cuantitativa, ustedes ya habrán visto que se extrae una muestra, que a través de mecanismos de aleatoriedad y calculando el número muestral tratamos de acercarnos a
a que sea representativa de un conjunto de la población que definimos a través de esta unidad de análisis. Entonces podemos inferir los resultados de la muestra a la población en general. En la investigación cualitativa, por el contrario, la selección de casos es intencional, es dirigida por las intenciones de la investigación, ya que ustedes van a encontrar una gran cantidad de posibilidades de muestreo desde un punto de vista cualitativo, que son muestreos por lo general no probabilísticos. Pueden ser muestreos de máxima variación, o sea, ustedes buscar la máxima variación y heterogeneidad de casos posibles dentro de la población o universo que ustedes se plantearon investigar. Puede ser un muestreo de casos tipo, encontrar los casos paradigmáticos que ustedes están investigando. Imagínense que ustedes están estudiando cuestiones, por ejemplo, de una perspectiva etnográfica, el tema del consumo de heroína en los años 80, como investigó mi tutor de doctorado, Uriol Romaní. Ahí pueden pensar máxima variación, o sea, que haya casos que sean hombres, que haya casos que sean mujeres, que haya casos que sean jóvenes, que haya casos que sean más viejos, distintas franjas etarias, distintos niveles socioculturales, pueden planteárselo así. Pero también pueden planteárselo el caso tipo, básicamente hombres que consumieron en los años 80, luego de la salida de la dictadura franquista en España, ¿no? El caso tipo del consumidor de heroína. Pueden ser muestreos en cadena, cuando nosotros tenemos una población de difícil acceso, por ejemplo en este caso de los heroinómanos. Imagínense que fuera difícil encontrar ustedes casos de adictos a la heroína porque no tienen acceso a un servicio hospitalario que trate con ellos, y entonces van de caso a caso. Entonces una población estigmatizada, conocen un caso, y ese caso hacen que lo lleve a otro, y ese otro a otro, y así un muestreo en cadena. Entonces hay como distintos tipos de muestreo que pueden utilizarse en métodos cualitativos. Y en métodos mixtos, esta combinación entre los muestreos cual y cuanti se pueden dar de distinta manera, de acuerdo a la secuencia. Pueden ser un muestreo que sea primero cualitativo y luego cuantitativo, y ahí hablamos de muestreo secuencial, o viceversa, primero con uno y después otro. Concurrente, que el muestreo sea al mismo tiempo. Que la investigación cualitativa sea prioritaria y dominante sobre la cuantitativa o viceversa. La muestra puede ser la misma, que se apliquen las mismas técnicas a la misma muestra, se le aplican las técnicas cualitativas y cuantitativas, o pueden ser paralelas, puede ser una misma población pero en distintas muestras, o pueden ser anidadas, podemos tener una muestra cuantitativa y extraer algunos casos cualitativos de esa muestra, o multinivel, que sean extraídas de diferentes poblaciones o estratos de un mismo universo, depende cómo uno lo diseñe. Hay muchos tipos de muestreos, eso es a lo que voy. En etnografías mixtas se va a dar distintos tipos de muestreos y no solo uno, aunque por lo general la etnografía, en tanto es etnografía sobre un grupo al que se trata en principio de describir densamente, va a haber un predominio general de lo cualitativo cuando hacemos una etnografía. Pero más allá de eso, se pueden encontrar una gran variedad de diseños. La delimitación operativa tiene que ver con esta operacionalización e instrumentalización que les decía anteriormente. Y acá en esta delimitación vamos a escoger, primero vamos a definir cómo medimos los conceptos que estamos utilizando, y por otro lado vamos a elegir las técnicas o instrumentos con los cuales vamos a medir o recoger los datos. Medir cuando utilizamos una técnica cualitativa, y recoger información, recoger datos y producir documentos cualitativos cuando hacemos una investigación cualitativa. Esto involucra también un plan de actividades y un plan de tratamiento y análisis de estos datos, de esta información. Y acá en la delimitación operativa nos tenemos que plantear muchas preguntas. Bueno,
qué métodos y técnicas van a ser pertinentes para nuestra investigación, con qué herramientas contamos, y si estamos capacitados para usarlas o para formarlos en su utilización, si contamos con la posibilidad de capacitarnos en el caso que no lo estemos. Y como les decía, la investigación etnográfica puede usar un montón de técnicas, de la observación participante, que es casi omnipresente, entrevistas en profundidad, que están muy presentes, uso de documentación, puede ser que usen cartas, diarios personales, prensa, archivos oficiales de los fenómenos relacionados a lo que ustedes están estudiando, cuestionarios, test proyectivos, escalas psicométricas, experimentos comportamentales, o sea, definir experimentos como juegos económicos, donde pongan en situaciones artificiales a las personas estudiadas para ver, bueno, cómo se comportan. Bueno, ilusiones, nosotros vimos también ilusiones visuales, test de colores, distintas técnicas que distintas ramas de la antropología y de la psicología también han utilizado en la investigación etnográfica. Luego también está la importancia de las consideraciones éticas. En Uruguay, toda investigación tiene que pasar por un comité de ética que avale el procedimiento y que esta investigación tiene que cumplir con determinados criterios de cuidado de estas personas, de por lo menos no tener efectos deleterios, nocivos sobre la población estudiada, y bueno, también poder tener la potencialidad de compartir los beneficios de la investigación, si es que los hay, y bueno, cumplir con los requisitos de anonimato, confidencialidad, consentimiento informado, etcétera, etcétera. Bueno, todo este proceso que va de la conceptualización a la instrumentalización, evidentemente es un proceso que culmina en el análisis de estos datos, y donde esta recogida de datos la ponemos en diálogo con una teoría a través de un análisis de los datos que nos permita ver, bueno, cómo se relaciona esta teoría con la información que recibimos. El análisis de datos en investigación cuantitativa es más estructurado, en investigación cualitativa es más flexible y hay una amplia variedad de tradiciones metodológicas. En etnografía también. Y en los diseños mixtos se combinan estas cuestiones, dando lugar también a mucha variedad de lo que puede ser cómo se analiza una investigación. Lo cierto es que actualmente contamos hay muchos programas de análisis tanto cualitativo como cuantitativo de los cuales pueden hacer uso, desde softwares pagos como el SPSS en investigación cuantitativa, de análisis estadístico, hasta software libre como el R. Y en investigación cualitativa tienen programas como el Atlas-T, o el Ethnograph, o el MaxQDA, donde se puede hacer análisis cualitativo. Incluso la última versión del MaxQDA tiene para hacer análisis mixtos.